Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden enviar sus comentarios, también sus preguntas a la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor, economista, profesor del IESA, José Manuel Puente, ampliamente conocido, con quien además es importante hablar sobre este tema. Claro. La reconstrucción económica de Venezuela. Económica ahora, y política también, ¿no? Bienvenido. Que empieza por una reconstrucción política o por un cambio político importante, porque es bueno hablar para esa reconstrucción, para la que yo estoy seguro que ustedes tienen una serie de planteamientos. ¿Cuál es la precondición para poder conseguir eso? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. No cabe duda que sin un cambio político no hay cambio económico. El actual presidente no puede ni quiere llevar a cabo las reformas que este país a gritos ha pedido durante años, décadas. Simplemente este tipo de reformas integrales requieren de un piso político muy sólido y lamentablemente el presidente Maduro no lo tiene. Entonces, de manera muy responsable hay que decir, tenemos que generar un cambio político por las vías institucionales, por las vías democráticas, constitucionales, por generar un cambio político para un gobierno de base amplia, de fuerza política, de piso político muy sólido para poder instrumentar las reformas que este país requiere. Pero eso significa ¿Cuáles serían los pasos? Porque se suele abordar el problema de manera muy puntual, ¿no? Que si el tema específico de la inflación, que si pero las medidas fundamentales, eso de la reconstrucción, que es más que respuestas inmediatas, ¿no? Claro, aquí no hay salidas fáciles ni baratas, porque obviamente el país ha llegado a un nivel de desequilibrios macroeconómicos nunca antes visto. Esta es la peor crisis de la historia contemporánea de Venezuela. Venezuela tiene en este momento 4 años consecutivos de recesión, donde 1/3 de su Producto Interno Bruto, de la producción de bienes, ha desaparecido. Esa es la crisis más aguda de toda su historia. Y para revertir esto, tienes que hacer muchas cosas bien durante mucho tiempo, pero al menos 4 líneas de acción básicas por donde comenzar. Una, indudablemente, tienes el nivel de reservas internacionales más bajos de los últimos 21 años. Tienes que ir a buscar ayuda internacional para fortalecer tu sector externo, el número de dólares que tienes para poder entregar dólares al aparato productivo y se destranque el juego. 2, tienes que desmontar el control de cambio. El control de cambio es la camisa de fuerza más fuerte que tiene esta economía para iniciar o reiniciar su proceso de producción, abastecimiento y control de la inflación. 3, tienes que eliminar los controles de precios. Detrás del desabastecimiento, el punto focal central son los controles de precios que no cubren costos de producción y hace que los productos desaparezcan de los anaqueles. Y cuarto, y con esto cierro la idea, el círculo por ahora, como estas reformas son tan costosas, como la situación socioeconómica es tan compleja para la mayoría de los venezolanos, tenemos que acompañar ese programa de reformas integrales con un programa de emergencia social, subsidios focalizados al 50-60% de la población para ayudarlos a transitar este difícil momento, esta coyuntura económica tan difícil que no es consecuencia de las reformas que vamos a iniciar, es consecuencia de no haber instrumentado reformas durante 18 años. Así es. Bueno, comienzan nuestros tuiteros a escribir, Roque Juan Peñalver, refinanciar la deuda externa y aplicar un programa macroeconómico asesorado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial es urgente. ¿Estás de acuerdo? Sí. Dice Aníbal Gómez también, el país en sí tiene mucho potencial, pero con este gobierno no se superará en ningún sentido. Y Bolívar divisa, la estabilidad económica son los triunfos que le da poder a los gobiernos de turno y su salida prematura es todo lo contrario. El comentario de uno de los oyentes creo que es clave. A pesar de los problemas, Venezuela sigue teniendo el 25% de las reservas petroleras del mundo. 25% del petróleo del mundo está aquí. Tenemos más petróleo que Arabia Saudita. Y eso todavía nos genera una potencialidad extraordinaria. Por supuesto, necesitas el liderazgo que sea capaz de hacer uso eficiente de esos recursos y genere implemente política económica y genere progreso, riqueza y redistribución de esa riqueza. Pero ser la economía con las mayores reservas petroleras del mundo todavía nos da una potencialidad, una posibilidad, y nuestras posibilidades de recuperación pueden ser mucho más cortos y menos dolorosas de las que han tenido que vivir, por ejemplo, Bolivia o Perú o la misma Argentina. Ahora, además de otros recursos, ¿no? Otras además de otros, potencialidades, ¿no? Claro. Claro. Ahora, hay una serie es decir, en este momento la gente siente que nada de eso es posible, por lo menos a corto plazo. No solamente porque vean el cambio político en este momento difícil, complejo, sino porque además consideran que el estado en que el país se encuentra va a ser muy cuesta arriba la recuperación.
Es ¿Estás muy de acuerdo con complejo. eso? Sí, absolutamente. Como les decía anteriormente, esta es la crisis más aguda de la etapa contemporánea de Venezuela. Desde el año 50, que tenemos data oficial del Banco Central, Venezuela nunca ha vivido un ciclo recesivo, inflacionario y de escasez tan agudo como este. Entonces, por supuesto, la situación de la que arrancamos es muy, muy negativa. Pero una de las primeras patas, adicionalmente a lo económico, hay que construir el terreno para esas reformas. Una es generar un cambio político, número uno. Guste o no guste, aparte del país, es inevitable y necesario ese cambio político. Dos, hay que construir una narrativa que se conecte con las emociones, con los sentimientos, con las necesidades de las grandes mayorías. Y esa narrativa tiene que ir en dos direcciones. La primera dirección es ¿por qué llegamos aquí? ¿Por qué tenemos el peor desempeño de toda América Latina y el peor desempeño de nuestra historia? ¿Qué opciones de política económica optamos que nos llevaron a este lugar? Hay opciones de política económica que te llevan al bienestar, al progreso, a la justicia, a la equidad, y otras que te llevan a la pobreza, a la depauperación y a la crisis. Y los venezolanos tenemos que entender cuál es la diferencia. Segunda parte de la narrativa, cuáles son las opciones de política económica que hacen que un país crezca, genere riqueza y se redistribuya. Los venezolanos tenemos que entender también que hay ideas que te llevan al progreso, ideas que te llevan al fracaso. Entonces esa narrativa tiene que construirse, tienes un trabajo político comunicacional y después de que logremos una base de apoyo importante de las grandes mayorías del país para esas reformas, instrumentar esas reformas con sensibilidad social y política, privilegiando la protección de los grupos más vulnerables, de las mayorías más humildes. Y es posible, es por eso que yo hablaba de que estos programas de reforma integrales tú los puedes acompañar con ayuda internacional que va a ser dirigida focalmente para subsidios directos, para alimentos y medicinas para los estratos más humildes de la población, para ayudarlos a sobrevivir el difícil camino que hay que transitar. Y tenemos que transitarlo juntos. Cuando se habla de ayuda internacional se refiere al Fondo Monetario y a estos organismos. Aquí hay dos opciones y esto es uno de los grandes debates que hay que dar. Porque es un debate importante. Hay economistas que dicen que no se requiere necesariamente ir al fondo, como era el camino tradicional en los planes de ajuste, ¿no?, de la década de los 80. Correcto. Eso es un punto clave y es muy importante y tiene que ser uno de los grandes debates en Venezuela. Hay dos opciones al menos. La primera, la del Fondo Monetario. Una carta de intención y el Fondo Monetario hace desembolsos a lo largo de 2 o 3 años que pueden llegar a 22, 25 mil millones de dólares, que serían muy útiles para ese proceso de reconstrucción. La segunda opción puede ser la que ha instrumentado Macri en Argentina. Macri no firma una carta de intención con el Fondo Monetario, sino que logra el respaldo del Fondo Monetario y gracias a ese respaldo y a la credibilidad de un programa integral de reformas, consigue ayuda en la comunidad financiera internacional. Normalmente en economía no hay una sola salida, hay varias opciones. Entonces Venezuela tendrá que decidir cuál de las dos opciones opta, pero inevitablemente necesita ayuda financiera internacional porque en este momento, por primera vez en 21 años, el nivel de reservas internacionales está por debajo de los 10 mil millones de dólares. Es el nivel más bajo de los últimos 21 años. Simplemente no hay dólares para suministrar al aparato productivo para que arranque a producir, se destranque la economía y se genere abastecimiento y control sistemático de la inflación. Y hay un antecedente, porque en el plan de ajuste del 89 no se acudió al Fondo Monetario como acudieron otros países, sino que ese ajuste tuvo el apoyo del Fondo Monetario, pero no se fue directamente como pasó con otros países agobiados por la deuda, ¿no? Bueno, el 89 fue un programa auspiciado por el Fondo Monetario, tuvo el apoyo del Fondo Monetario y se firmó una carta de intención, pero parte de, y lo puedo decir conociendo a los actores de ese momento, muchos de ellos tuvieron que hacer cosas que no querían hacer, solamente que, y hay que decirlo también con responsabilidad, el presidente Jaime Lucinchi dejó a este país en una situación macroeconómica tan vulnerable que este grupo de personas que llegaron al 89 al poder tuvieron que hacer muchas cosas que no querían, pero fue por la herencia maldita que recibieron de una economía destruida por el presidente. 300 millones de reservas operativas. Y ahora, de alguna manera, y hay que decirlo también con responsabilidad, se repite la historia. El gobierno está dejando la economía en ruinas. Y entonces un nuevo gobierno va a tener que hacer muchas cosas que no hubiera querido hacer. Pero que no le queda más remedio. Pero no queda más remedio porque el gobierno anterior simplemente pasó 18 años arrancando la página del almanaque sin hacer absolutamente nada en materia económica. Aníbal J. Gómez dice, ¿en cuánto deberían estar las reservas internacionales de acuerdo a lo que entró por petróleo en los últimos 18 años? Bueno, hay una cuenta muy clara y muy limpia a través de la balanza de pagos que publica Banco Central. Entre el año 99 y 2015, que es la última cifra que publica Banco Central, ingresaron a Venezuela 879 mil millones de dólares por petróleo, solo por petróleo. Y aquí la reflexión, un gobierno medianamente eficiente
en 18 años y con 900.000 millones de dólares pudo haber convertido a Venezuela en la Dubái de América Latina. Así es. Y lo que ha ocurrido después de 18 años de 900.000 millones de dólares es que terminamos siendo la segunda Haití de América Latina. Y eso no es justo. Estamos casi menesterosos, ¿no? Claro, porque nuestro salario, y un poco tú lo mencionabas, Sí. Maki, nuestro salario en este momento es el más bajo de los últimos 30 años. Así es. Un salario mínimo que es inferior al que tienen la mayoría de los países de América Latina después del choque petrolero más grande en intensidad y duración de la historia económica de Nos Venezuela. queda un minutico, José Manuel, pero aquí tenemos a Rubén Martínez con un comentario que yo creo que introduce un poco lo que voy a preguntarte. En toda nuestra historia, nunca la inflación había golpeado tan duro el salario, cesta básica inaccesible. Hay cosas que son la preocupación, la prioridad de la gente, la necesidad más sentida, alimentos, medicina. La narrativa que nosotros vemos ahorita, por supuesto, la de gobierno ni hablar, pero también la propia oposición. ¿Quién se ocupa de ese problema? Claro. Tenemos ¿Quién se está ocupando? tenemos que ocuparnos todos y parte del reto que tenemos como sociedad es que tenemos que construir puentes entre las dos Venezuelas. Esas dos Venezuelas que están espalda con espalda y no se quieren ver a la cara. Exactamente. Esas dos Venezuelas debe ser una sola Venezuela y todos cabemos aquí y juntos tenemos que reconstruir el país y entender la necesidad de las reformas económicas para el progreso y la equidad. Si seguimos por el camino de los últimos 18 años, los resultados económicos serán los mismos. Si revertimos y hacemos cosas diferentes, obtendremos resultados diferentes y merecemos una Venezuela de justicia y equidad para todos. Bueno, Muchas muchas gracias, gracias. José ¿verdad? Manuel. Gracias a Muchas ustedes. gracias por haber estado aquí y de verdad que yo creo que tu aporte ha sido fundamental para este debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Vamos a Maki. la pausa y regresamos.